Génesis capítulo 2 y vamos a exponerlo en 3 puntos. El primero, una creación perfecta para la gloria de Dios, desde el versículo 1 hasta el 6. Segundo punto, Adán como administrador de la creación, en el versículo 7 al 17. Y el tercer punto, la institución del matrimonio, versículo 18 al 25. Este capítulo de Génesis 2 es extraordinario, como toda la palabra de Dios, y tiene maravillosas riquezas en él. Cosas que, si profundizamos en ellas, nos vamos a quedar sorprendidos de tanta riqueza y tantas cosas maravillosas que el Señor quiere enseñarnos. Como prefacio de este capítulo 2, en el final del capítulo 1, en el versículo final, el Señor dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es como un paso a adentrarnos en el capítulo 2, y vemos ahí que la creación del hombre y su instalación, su colocación en la creación como gobernador de toda la tierra, trajo a la creación de todos los seres de la tierra su fin. Es decir, el hombre es la culminación de toda la creación, es la corona de la creación. Y cuando el Señor dice, Dios vio su obra, y he aquí que era bueno en gran manera, es decir, perfecto en su clase, perfecto, para que cada criatura pudiera lograr la meta que el Creador le había designado y cumpliera el propósito de su existencia. Cuando el Señor termina esa creación, que fue perfecta y es perfecta y seguirá siendo perfecta, porque viene de parte de Dios, Él tenía un propósito, y ese propósito se tendría que cumplir. Voy a darle unos versículos, pero para que los busquen, para que no nos dé el tiempo. Nehemías 9:6, para que lo anoten por favor y lo busquen en sus casas, como complemento a esta primera parte. El primer punto que vamos a ver, una creación perfecta para la gloria de Dios. En un sentido infinitamente alto, Dios acabó la creación del mundo con todos sus habitantes, dejando de producir cosas nuevas y entrando en el reposo de su todo suficiente eterno ser. Por eso al cesar se le llama descanso. Ese momento en que Dios terminó su obra, cesó toda su creación, y a eso él le llamó descanso. Y algo interesante en ese final, en ese último día que el Señor creó para descanso, algo que vemos ahí es que no hay mención de tarde ni mañana, sino simplemente dice que el sábado, tarde ni mañana, está ahí para decir que tuvo un límite. Este descanso, que provee un modelo de ciclo de trabajo y descanso, como les decía, en ese ciclo que hay ahí, no nombra el Señor mañana ni tarde, porque se entiende que es como una ordenanza que Él da, y mirar hacia el futuro, al descanso eterno del pueblo de Dios. Hebreos 4:3-10 nos habla respecto a ese descanso que el Señor también provee.
El día que el Señor santificó su obra realizada por Él, el acto divino de bendecir fue una comunicación real de parte de Dios de poder de salvación, de gracia y de paz. Y santificar no era meramente declarar santo ese día, sino comunicar el atributo del santo, estableciendo una relación viviente con Dios. El santo elevando la creación a una participación en la pura y clara luz de la santidad de Dios. Miren lo maravilloso y extraordinario que es. No piensa que es, no, declaró el día santo, no, el propósito de Él era que toda esa creación fuera llevada a la santidad perfecta de Él, que fuera un reflejo de su santidad perfecta. Por eso Él ve el bueno en gran manera y declara santo todo eso. Y con eso transmite a esa creación el hecho de que esa misma creación tiene que estar a la altura y ir hasta la altura de la santidad perfecta de Dios. Qué extraordinario, ¿no? En Hebreos 4:3-10 es que nos habla de la pero en otro en este lo que les estoy compartiendo está en Éxodo 19:6 respecto a lo que el Señor quiere y declara que esa creación debe ser santa. Por eso en Éxodo 19:6 dice: ustedes son un pueblo santo para mí, una creación santa para mí. Entonces nos damos cuenta que el propósito de Dios con su creación perfecta y maravillosa es que se santifique y santifique. Él dentro de esa santificación perfecta de Dios. En el versículo 4-6 es algo en especial. Empieza el Señor a manifestar algo bien especial de su creación y a dar pasos especiales respecto a su creación. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El 5 dice: toda planta del campo antes que fuese la tierra, toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dice el 6: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En este pasaje, en estos versículos, Dios está explicando algo y nos está enseñando algo. Lo que está diciendo es que Él preparó un campo de tierra específico, especial, cultivable. Las plantas del campo, para que las plantas del campo y los arbustos que el hombre cultivara con sus frutos. Preparó especialmente ese lugar. Dice: la hierba del campo, todas las plantas que producen semillas están ahí pronunciadas como productos para que el hombre viviera, para que sirvieran de alimento para el hombre. Y el vapor dice que el vapor que cae como lluvia es el comienzo creativo de la lluvia misma. O sea, miren lo maravilloso del Señor cuando en este pasaje nos dice que Él creó ese campo especial, que lo hizo específico para que fuera productivo, para que el hombre lo cultivara. Le dio lluvia para que los frutos salieran de ahí y tuviera con qué sostenerse y cómo alimentarse. Vamos a ver un poco más profundamente respecto a este pasaje tan especial. En el segundo punto que vamos a ver está Adán como administrador de la creación. El versículo 7 nos dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Este acto de omnipotencia divina, por este acto maravilloso de Dios, surgió el hombre de la tierra. En el mismo momento en que el polvo, por virtud de la omnipotencia creativa de Dios, se moldeó a sí mismo en forma humana, y este fue invadido por el divino aliento de vida
y creó un ser viviente. A la orden de Dios, del barro surge el hombre y Dios le da el aliento de vida. Cuando dice este pasaje que Dios a través de su aliento produjo y combinó, digamos, con la forma del cuerpo este principio de vida, el cual fue el origen de toda vida humana y que manifiesta constantemente su existencia en el aliento inhalado y exhalado. Digamos, como una prueba de que ese era un ser viviente, era el ser, digamos, en el caso específico del hombre, es su respirar. Por eso cuando vemos a una persona que deja de respirar y expirar, y no tiene esa función, pues que está muerto, no tiene vida. Es un reflejo de lo que el Señor hizo para darle vida al hombre. Pero en sí, digamos, no es, digamos, como que el aire es el que le da vida a este ser que el Señor creó, sino es el poder de Dios transmitido al ser humano. Ahora bien, la tierra no hace surgir el cuerpo, para clarificar este pasaje. La tierra no hace surgir su cuerpo, sino Dios mismo pone su mano en la obra y le da forma, y Dios sopla directamente en la nariz del hombre toda la plenitud de su personalidad. Creo que maravilloso es como tener esa visión de lo que Dios hizo para crear al hombre. Lo creó por su poder y le da, en ese soplo de vida, le transmite su personalidad. Por eso es que somos a imagen y semejanza de Dios, porque Él ahí, en esa creación, transmitió toda su personalidad al hombre, con ese aliento de vida. Para que con ese aliento de vida, correspondiente a la personalidad de Dios, el hombre entonces llegara a ser un alma viviente. Y esta es la preeminencia que tiene la creación de Dios en el hombre, el hombre, la preeminencia que tiene el hombre de la creación de Dios. Y porque es a su semejanza. Por ese hecho de haberle transmitido el Señor al hombre su personalidad, es que el hombre tiene un ser personal. Fue formado como una persona, por eso que le transmitió el Creador, nuestro Dios. En el versículo, continúa el versículo 8, dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. La morada que Dios preparó para el primer hombre fue un huerto en el Edén, ¿cierto? Al oriente del Edén, dice específicamente. Y este huerto especial era abundante en agua, salió un río de él. Tenía luz, maravillosa luz, porque dice que lo colocó al oriente, donde vemos que el sol está pleno sobre ese huerto, y además lleno de hermosos árboles y fructíferos árboles. Es decir, el Señor escogió y hizo el mejor lugar del mundo para colocar al hombre. Extraordinario, ¿no? Entender que su creación, digamos el top, el máximo de su creación fue el hombre. Él le preparó todo para que estuviera en un sitio, como se dice, espectacular, con agua, con árboles frutales maravillosos, con luz, todo perfecto, ¿cierto? Por eso ese huerto que Dios creó, lo creó para que fuera eternamente atractivo al hombre.
lo hizo tan perfecto y maravilloso que el hombre no debería haber pensado dos veces en disfrutar plenamente ese paraíso que el Señor le ha colocado, ese huerto tan especial, con todo, no le faltaba nada. Solamente tenía que trabajarlo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Desde el 8 hasta el 14 nos explica todo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Le salía un río para regar el huerto y especifica los nombres. Y allí especifica las riquezas que habían, también oro, piedras preciosas. Y que ahí fue donde colocó Dios al hombre. Y vemos el versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Podemos pensar, o a veces hay personas equivocadamente que piensan que Dios creó al hombre y lo colocó allá para que estuviera, digamos, sin hacer nada, ¿no? Desocupado permanentemente. Y muchos hasta digamos, erróneamente, con ciertas herejías, dicen que fue que por eso, precisamente, por estar descuidado y por estar, digamos, como embelesado en tantas cosas y sin hacer nada, fue que vino la tentación al hombre. Pero eso es totalmente equivocado. Después de la preparación del huerto de Edén, Dios puso al hombre allí para que lo labrase y para que lo guardara. Cuando dice Dios lo puso, no expresa meramente el traslado a ese huerto, sino el hecho de que el hombre fue puesto ahí para vivir una vida de reposo, no de inactividad. ¿Sí es muy interesante? Dios lo colocó ahí no para que estuviera permanentemente reposando y descansando y relajado, como se dice, sino que lo colocó ahí para que tuviera actividad. En el paraíso, Adán debía labrar el jardín, por cuanto la tierra fue pensada para ser cuidada y cultivada por el hombre. El Edén, el Señor y por eso el Señor se lo dispuso, y dispuso un lugar perfecto para que el hombre lo labrara y lo cultivara. ¿Con qué propósito tendría que el hombre labrar y cultivar? Pues por un lado para sustentar su alimento, y por otro lado, digamos, teniendo en cuenta que si un cultivo, si el hombre no cultivaba el huerto, las plantas, incluso diferentes variedades de grano, degeneraban y se hacían silvestres. Por eso es que, y eso es práctico, que lo ve uno, si ve uno un lugar que en determinado momento fue sembrado pero fue abandonado, ahí crece que pueden crecer de pronto cosas, pero no cosas que sean, digamos, plenas en su forma. Si se siembra un trigo, pues empieza un trigo a ser más débil, más pequeño, mientras que si el hombre lo cultiva y lo cuida y lo prepara y lo está cuidándolo, pues ¿qué va a hacer? Va a producir mejor, más y más, y mejor calidad cada vez, y no va a ser invadido, digamos, por las malezas y por cosas diferentes. Como la naturaleza fue creada para el hombre, era vocación de él no ennoblecerla con su trabajo. La vocación del hombre era hacer de esa creación que había recibido, hermosearla cada vez, estar atento con su trabajo y hacerla útil para sí mismo, para su consumo y para su sustento. Y no solamente eso, sino el propósito final de eso era que elevarla a la esfera del espíritu y a una mayor glorificación, de modo que ese cultivo y cuidado pudieran transformar en un espejo transparente de la gloria de Dios. ¿Sí ves lo maravilloso que es el propósito que Dios tenía con eso? Era que el hombre trabajara, que cultivara, que cuidara ese paraíso, y como consecuencia de eso, ¿qué estaba haciendo el hombre? Glorificando a Dios y llevando ese cultivo, eso que estaba haciendo, toda esa producción, todo eso maravilloso que producía de su trabajo, ¿era para qué? Para glorificar a Dios, para llevarlo a la altura de Dios.
¿Se acuerdan que Dios había dicho que toda su obra era buena en gran manera? Pues el hombre tenía que, lo mismo, su labor, su trabajo, su diario vivir, su ocupación, lo que realizara tenía que ser ¿qué? Bueno también en gran manera, porque eso era para glorificar a Dios y para llevar ese jardín, ese trabajo, esa labor que realizaba, llevarla para la gloria de Dios. Es maravilloso, ¿cierto?, entender eso. En el versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces nos damos cuenta que a partir de este pasaje también debe comenzar el hombre con su desarrollo espiritual. Con esta finalidad de desarrollar espiritualmente al hombre fue que Dios plantó dos árboles en medio del jardín del Edén. Uno era para entrenar su espíritu en el ejercicio de la obediencia. La obediencia a la palabra que Dios le había dado, lo que Dios le da, la dirección que Dios le había dado. Ese era el propósito del árbol. Que esa obediencia fuera plena, porque Él le había dicho esa palabra a él y tenía que obedecerla. Para eso lo plantó, para prepararlo. El otro era para transformar su naturaleza terrenal en la esencia espiritual de vida eterna. Miren los planes maravillosos de Dios, ¿no? Los dos árboles que plantó con un propósito de que el hombre fuera cada vez superando hasta llegar a la plenitud de experimentar la vida eterna. ¿Como consecuencia de qué? De la obediencia. Ese es el propósito de esos dos árboles que estaban ahí plantados en medio del Edén, más que no del paraíso. Pero nos damos cuenta nosotros a través de este pasaje, esto que estamos viendo, que los planes de Dios para el hombre son perfectos, y lo que siempre ha querido para nuestras vidas es lo mejor, lo más excelente. Todo lo hace para que con lo que Él nos da le glorifiquemos a Él, para que le obedezcamos, para que podamos llegar al conocimiento de la vida eterna. Pues todo eso se frustró, pero también después nos mostró un camino para alcanzar alcanzar la vida eterna. El tercer punto es algo bien importante, porque Dios, mire que creó todas las cosas, le preparó un huerto al hombre, colocó al hombre allí, le dio dirección respecto a lo que tenía que hacer, le colocó ocupación, cuidado del huerto, pero eso no paraba ahí. Más adelante tenía que seguir, continuar con su plan perfecto de hacer que el hombre alcanzara una realización plena y maravillosa. Por eso el tercer punto es la institución del matrimonio. En el versículo 18 al 25 nos dice su palabra, en el 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. 19: Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El 20 dice: y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios entonces trajo a Adán las bestias que había formado. Y esta alusión que dice que trajo refiere a todas las bestias, no a todas las bestias, digamos, no a toda en general toda la creación que él ha realizado, sino simplemente a las bestias que vivían en el campo, es decir, al ganado y a las aves del cielo. Por lo tanto, a las bestias que había formado de la tierra, porque recuerden que las bestias, los animales salieron ¿de dónde? De la tierra, ¿cierto? El Señor dice que produzca la tierra seres animales, o sea, los animales, y la tierra produce animales. No es lo mismo con los peces. Los peces dice que surgieron ¿de dónde? Del agua, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante. Estas bestias que habían sido formadas de la tierra, igual que el hombre, y es así
que éstas mantienen una relación más cercana con él. Qué interesante, ¿no? Aún esa relación cercana es diferente a la de los animales acuáticos o a los reptiles. Dios trajo los animales a Adán para mostrarle las criaturas que fueron formadas para servirle y que se relacionara con esas criaturas, para que aprendiera esa relación con esas criaturas. Les da nombres para demostrar que es que Señor de esas criaturas. Qué tremendo, ¿no? El Señor las trajo para que Adán le colocara nombre, para que estableciera como una relación y para que esa relación estuviera dada, digamos, en el sentido de que Él era Señor de esa criatura, de esos animales, ¿cierto? Dios le ordena que las nombre para traer las bestias y le da una oportunidad para desarrollar esa capacidad intelectual que constituye su superioridad sobre el mundo animal. Mira el propósito de Dios, ¿no? Dios no le puso nombre a los animales porque perfectamente había podido ponerles el nombre, pero trajo las bestias para que Adán les pusiera el nombre con el propósito de ¿qué? Que se relacionara con esas bestias, con el hecho de que entendiera él que él era Señor de esas bestias y que él pudiera, digamos, desarrollar, digamos, como en su intelecto, ¿cierto?, la capacidad, digamos, de ser superior a esos animales. El hombre ve que los animales, ve a los animales y piensa que son, qué son y cómo se ven. O sea, Dios coloca a las bestias y Adán lo coloca a Adán para que vea qué son y cómo se ven. Y estos pensamientos en sí mismos ya son palabras internas. Es decir, cuando vio un buey, empezó a trabajar su mente, su intelecto, y dijo, es que tiene forma de buey, pues se va a llamar buey, ¿cierto? Así como sencillo, ¿cierto? Él vio las bestias y ¿para qué sirven? Para desarrollar en su mente para qué sirven, qué función van a cumplir, y les puso su nombre. Por eso, como vemos acá, digamos, esas son ya palabras internas, pensamientos de Adán, y toman, digamos, la forma involuntaria de darle nombres audibles. Ese pensamiento de voy a colocarle esto, y lo llamó así, se formó ya nombres audibles que se pronuncian sobre las bestias. Y y ese nombre impersonal, digamos, y dándole nombre a esas criaturas impersonales, él empieza a establecer una relación espiritual consigo mismo, de entender que sus capacidades, el don que Dios le ha regalado, es decir, él empieza a reflexionar sobre sí mismo, motivado por qué, por el hecho de la orden que le ha dado Dios de que le pusiera nombre a todos los animales. Versículo 21 y 22. Bueno, decimos, esto que tiene que ver con la institución del matrimonio, no todo lo que estamos viendo aquí en estos versículos, pero es interesante porque tiene su relación. El versículo 21 y 22 dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró en la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La mujer fue creada no del polvo de la tierra, como lo fue Adán, sino de la costilla de Adán. Porque este propósito era que fue formada para una inseparable unidad y comunión de vida con el hombre. Es lo extraordinario, ¿no? Dios no hizo a la mujer independiente, allá también del polvo, perfectamente lo podía haber hecho, sino tomó de Adán su costilla y creó, le dio forma a Eva. Fue creada de la costilla de Adán. Y con eso hace que se establezca un fundamento moral, digamos, del matrimonio.
ahí ya el Señor estaba, en ese mismo momento ya estaba estableciendo, digamos, esa unión matrimonial. El hombre necesita una mujer es sacada de sí mismo, de Adán, para que esté perfectamente unida y en comunión con él. Pero miren también lo interesante, como la idea moral de la unidad de la raza humana requería que el hombre no fuese creado como un género o como una pluralidad, es decir, Dios podía haber hecho perfectamente, si hubiera pensado en crear la humanidad, haber dicho, hagamos 1.000.000 de Adanes, 1.000.000 de Evas, pluralidad, ¿no? Cantidades. No lo hizo así. ¿Por qué? Porque la idea moral de la unidad de la raza humana requería que fuese creado de la manera que fue creado. Entonces también la relación moral de las dos personas que establecen la unidad de la raza humana requerían que el hombre fuese creado antes y después la mujer del cuerpo del hombre. Por ese medio se establece como ordenanza divina de la creación la prioridad y la superioridad del hombre y la dependencia que tiene de él la mujer. Todo está perfectamente, digamos, creado de parte de Dios. Dios hizo eso ¿para qué? Para que al hacer esa unidad entre el hombre y la mujer, ahí empezara ¿a qué? A crecer la humanidad del hombre, o sea, la generación de los hombres. Porque como les decía, puede haber hecho cantidad, pero no, Él lo estableció que fuera una sola, una pareja, hombre y mujer, y a través de eso empezara a crearse, a aumentar su generación. Todo fue perfecto de parte de Dios. Y miremos algo interesante, esta ordenanza que Dios da, esta ordenanza de Dios forma a través de ese tierno amor con que el hombre ama a la mujer como a sí mismo, y porque el matrimonio llega a ser un tipo de la comunión del amor y la vida que existe entre el Señor y su iglesia. Entonces miren que esta ordenanza que el Señor hace con crear a los dos, a una pareja, es algo extraordinario porque es el, digamos, como el comienzo de ese tierno amor que el hombre manifiesta a la mujer como a sí mismo, porque es parte de sí mismo, porque fue sacado de sí mismo. Pues tiene que amar eso que salió de él, ¿cierto? Y eso, y mira lo maravilloso, también establece que, digamos, eso era para qué, para enseñar una comunión de amor y de vida, para reflejar el amor y la vida que tiene el Señor y su iglesia, que más tarde lo vemos en el Nuevo Testamento ya establecido plenamente, ¿no? Eso está en Efesios 6:32. Si el hecho de que la mujer fuera formada de una costilla y no de alguna otra parte del cuerpo es significativo, Dios podía haber hecho la mujer de otro huesito, pero no. Todo es perfecto de parte de Dios. Todo lo que podemos hallar es que la mujer fue creada para permanecer como ayuda idónea al lado del hombre. No que haya habido una alusión al amor conyugal que se funda en el corazón. Miren lo interesante, ¿no? Dios no creó a la pareja y al matrimonio como una cosa ahí sentimental, como una cosa ahí de ciertos sentimientos y el corazón, y el amor del corazón y los sentimientos. No. Por eso lo hizo de una costilla. Porque el pretexto no habla de la costilla como si hubiera estado creada cerca del corazón. O sea, para explicar de que, bueno, que el amor de pareja debe ser por sentimientos y por atractivos emocionales. No. Fue creado de la costilla del hombre. Y entonces Dios construye a la mujer a través de quien se debe construir la raza humana por el hombre. Miren, interesante, ¿no? Dios crea a la mujer de la costilla del hombre porque a través de esa digamos, creación de la pareja, Él va a construir ¿qué? Toda la raza humana. El versículo 23.
Entonces, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. El diseño de Dios en la creación de la mujer es percibido por Adán tan pronto como despierta, ¿cierto? Cuando la mujer le es traída a Adán, sin una revelación, digamos, él descubre en la mujer que es ¿qué? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso fue lo primero que él entendió, ¿cierto? Que fue, esto que me trajo Dios es ¿qué? No es un animal como los que yo les puse los nombres, no. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Las palabras esto es ahora hueso de mis huesos son expresiones de júbilo por el asombro que le produce la ayuda idónea. Mire lo maravilloso, ¿no? El Señor, la expresión de Adán fue que de júbilo, de gozo, de qué maravilloso, miren lo que Dios me regaló, y el hueso de mis huesos es algo muy cercano a mí. Ojalá que pudiéramos todos los esposos y esposas entender esto, porque es lo más maravilloso que Dios ha podido enseñarnos a través del matrimonio, de lo que realizó en el matrimonio. Por eso después dice una expresión bien interesante. Cuando él dice esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre, entonces ahí está confirmando que salió de su propio ser, ¿cierto? Y en el versículo 24 dice, siguen las siguientes palabras: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esto no lo dijo Adán, ¿cierto? No, claro que no. Porque Adán, al ver a la mujer, hubiera hablado proféticamente respecto a su percepción del misterio del matrimonio, no podría haber hablado apropiadamente del padre y de la madre, ¿cierto? No podía haber dicho o sea, lo que pronunció, y dejará a su padre y a su madre. Por eso entendemos que no es palabra de Adán. Estas palabras son escritas por Moisés para traer a colación la verdad envuelta en el suceso escrito como un resultado del propósito divino. Es maravilloso que es el Señor todo perfecto. Lo escribió Moisés, pero sabía que era ¿qué? Era real y tenía un propósito de matrimonio. Y el propósito era que exhibir el matrimonio como la más profunda unidad espiritual y corporal del hombre y la mujer, y para mantener la monogamia ante los ojos del pueblo de Israel. Por eso lo escribió así Moisés. Y como la forma de matrimonio ordenada por Dios, un hombre y una mujer. Como las palabras de Moisés son la expresión de la revelación divina, porque la palabra de pronunciar Moisés venía de parte de Dios también, Cristo pudo citarlas también, como la palabra de Dios. O sea, confirmando lo que dijo Moisés, es palabra de Dios. Mateo 19, 4 al 6. Está expresada la expresión del Señor Jesucristo. Cuando habla del matrimonio también. El matrimonio en sí, no obstante, al hecho de que este manda, al dejar padre y madre, es un mandato santo de Dios. Hay que entender eso, ¿no? No porque no lo hubiera pronunciado Adán ni nada, sino que un mandato de Dios, es un mandato de Dios, dejar a padre y madre para unirse en ser una sola carne. Y el versículo 25 para terminar. La relación sexual para un hombre, ahí dice, no, porque estaban ambos ¿qué? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La relación sexual para un hombre santo y puro es una relación santa y pura. Y esto se muestra ahí, ¿cierto? En el versículo 25, que dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué esta expresión? Porque Adán y Eva eran ¿qué? Santos y puros.
Por eso el Señor dice eso. Los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. No había pecado en sus mentes, en sus vidas. Eran santos y por lo tanto todo era santo. La vergüenza entró primero con el pecado, el cual destruyó la relación normal del espíritu con el cuerpo, excitando tendencias y lujurias que luchaban contra el alma y convirtiendo la ordenanza sagrada de Dios en impulsos sensuales y en la lujuria de la carne. Qué tremendo, mira lo que hizo el pecado. ¿Entró para qué? Para destruir la obra de Dios, lo perfecto que ha hecho Dios, los planes perfectos y maravillosos de Dios. Y eso fue lo que hizo el pecado. ¿Y entró para qué? Como dice acá, para excitar esas tendencias lujuriosas que luchan contra el alma. Y entonces la sexualidad, la relación matrimonial se volvió ¿qué? Impulsos sexuales y lujuriosos solamente. Entonces entendemos en este pasaje, en este capítulo que hemos leído, cosas tan grandes y maravillosas de parte de Dios, ¿cierto? Dos aplicaciones. Dios ha provisto maravillosamente al hombre que techo, trabajo, alimento, esposa, para que vivan realizados. Pero cuando dejamos que el pecado tome control de nuestras vidas, nos separamos de los planes perfectos de Dios y creemos el engaño del enemigo y nos privamos de disfrutar de la vida que Él nos ofrece desde el principio, que siempre nos ha ofrecido. Por eso debemos pedirle perdón a Dios y que por Él, por su gracia, nos ayude a volver al plan perfecto que Él tiene desde el principio, entendiendo y practicando el rol que Él designó a cada uno de nosotros en nuestro hogar. Efesios 5, 22 al 23, Efesios 6, 1 al 12. Cada uno en el hogar debe cumplir su rol porque eso lo creó Dios y lo que Él hizo es que bueno en gran manera. ¿Cómo vemos a Cristo en estos pasajes que hemos visto? Cristo como el postrer Adán, ¿cierto? 1 Corintios 15, 45 al 47. En quien todos los hombres pueden disfrutar de la abundante gracia, justificación y vida eterna. Cristo es el segundo Adán que nos puede llevar a volver a disfrutar plenamente y totalmente la creación inicial que tenía Dios, que era una creación que santa, pura, perfecta y para la gloria de Dios. Solo Cristo, a través de su obra, puede restaurar nuevamente eso. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados y si volvemos a Dios, Él nos perdona, nos limpia y nos salva, nos da vida eterna, podremos volver nuevamente a disfrutar ese paraíso maravilloso que Dios tuvo en sus planes al principio. También vemos a Cristo como el esposo de la iglesia. La sumisión de la iglesia a Cristo y el amor de Cristo a la iglesia, a la que amó entregándose por ella, así como la regla viva que deben imitar los esposos. Esa es la regla viva que debemos imitar. Amar a nuestras esposas, entregándonos a ellas como una regla dada por Dios. Efesios 5, 32 a 33. ¿Ves, hermanos? Mire que en este pasaje tan extraordinario de Génesis 2 hay tanta riqueza y tantas cosas maravillosas. Y si seguimos profundizando en ella, vamos a encontrar cosas tremendas, cosas más maravillosas, cosas que cada día que las leemos y las vemos y las estudiamos nos llenan de admiración y de sorpresa y de algo maravilloso.